visitamos la muestra de dibujos de Emilia Gutiérrez en Galería Vasari. Entre un número importante de dibujos que dejó ella en su taller, seleccionamos esto con Marina, porque nos parece representativo de una época y de un momento de Emilia, que es cuando ella deja de pintar y solamente dibuja. Ella deja de pintar porque percibió, junto con su psicoanalista del momento, el color en la pintura le exacerbaba alucinaciones auditivas. Entonces decidió ella no pintar para no tener que vivir con esos monstruos que le hablaban y que le gritaban y que le insultaban. Y se puso a dibujar. Cuando uno mira los dibujos se da cuenta que no son dibujos solamente, sino son dibujos que reemplazan pinturas, en muchos casos. Si vos mirás los dibujos anteriores, son dibujos. Los dibujos posteriores, es decir, a esta decisión de Emilia, son dibujos donde el claroscuro que ella arma con esas tramas, con el plumín, están suplantando la pintura. No son solamente un dibujo. Cuando uno mira la línea en estos dibujos, te das cuenta, a diferencia de otros, yo también estudié Bellas Artes y conozco la producción desde el lado del otro lado, no solamente como crítico o como marchante en su momento. Se hacía muy tenuemente una línea con lápiz, varias líneas, hasta que vos encontrabas la que te parecía que realmente era la que configuraba el escorzo de la imagen que vos querías producir. Entonces a esa la resaltabas y quedaban las otras al costado. Vos te fijás ahí a Carvalho, lo hacía así. Un montón de pintores, Alonso en algún caso también. Es muy raro, Picasso sí lo hacía como lo hacía Emilia, iba derecho hacia una sola línea con tinta y si había error la tenía que tirar porque no podés ir para atrás con la tinta. No es que vos vas probando hasta encontrar la raya que te gusta que sea. Es decir, que ella tenía una eficacia en la cosa que era prodigiosa. En el momento donde ella pintaba, era el único momento donde ella dejaba la locura de costado. Es decir, vos no podés producir, trabajar si estás loco. Es decir, en el momento donde vos producís, donde vos llevás adelante un proceso, es el momento donde ya dejás la locura de costado y de alguna manera, digamos, era un intervalo entre los momentos difíciles que a ella le tocaban vivir, que no eran permanentes, pero digamos, indudablemente cuando te sentás a hacer eso y lográs dibujar así, no hay nada más cuerdo que un dibujo de Emilia Gutiérrez. Ahora, lo que aparece como imagen, ahí vuelve a aparecer algo que es raro, que es nuevo, que es inexistente. Es decir, eso es lo interesante de Emilia. Emilia no, a diferencia de Van Gogh, que también tenía problemas psicológicos, Van Gogh pintaba lo que veía de la forma en que él la veía, ¿no? Siempre son imágenes reconocibles, un pedazo del puente de tal lugar, el molino que estaba en tal otro, o una noche estrellada, pero esa noche estrellada existió y él la pintó de ese modo. En este caso son todas cosas que no existían hasta que Emilia las dibujó y que aparecen como una nueva realidad. No es una interpretación o una aproximación a una realidad que ella vio o a una imaginación que tuvo de algo donde ella quiso plasmarlo en un dibujo. El dibujo es la única realidad en ese momento. Se presenta entonces como una nueva realidad que crea Emilia en ese momento, que no tiene nada que ver con la locura. Mecenazgo es el programa de financiamiento del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad. Mecenazgo es el programa del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires que te permite financiar tu proyecto a través del aporte de contribuyentes de ingresos brutos. ¿Quiénes pueden aplicar a mecenazgo? Personas humanas y jurídicas que tengan un proyecto cultural. ¿Cuántos son los montos máximos por proyecto? Las personas humanas pueden pedir hasta 850.000 pesos y las jurídicas hasta 13 millones de pesos. En ambos casos se pueden aprobar montos por debajo del monto solicitado. ¿Cómo es el proceso? Presentás tu proyecto a la convocatoria. Un comité hace una evaluación artística y luego pasan a una segunda instancia de evaluación con el Consejo de Participación Cultural. Los proyectos seleccionados quedan habilitados a recibir aportes de los contribuyentes y así pueden empezar la búsqueda de su mecenas. Cada titular tiene hasta 2 años para juntar los aportes y cada proyecto puede recibir aportes
aporte de más de un contribuyente. Una vez reunido el 80% del monto aprobado, el proyecto empieza a recibir el aporte. ¿Puedo presentar más de un proyecto a mecenazgo? Sí, un mismo titular puede presentar hasta 2 proyectos, pero solo uno puede quedar seleccionado. ¿Cómo son los pasos para aplicar? Genera tu clave ciudad a través de la web de AGIP, logueate e ingresá a la sección de TAD. Elegí la opción Ministerio de Cultura Convocatoria Mecenazgo. Completá el formulario de datos de disciplinas culturales y listo. Dale, presenta tu proyecto y hacelo realidad. Jorge Meijide presenta su exhibición de dibujos, litografías y serigrafías en Menéndez Libros. Algunas cosas se fueron dando en un momento, otras ya la parte médica ya no la ejerzo, pero en una época hacía todo junto. Sí, era bastante difícil y loco, ¿no? Porque de pronto saltar de una cosa a la otra, de una exposición a una revista o a atender a pacientes, se hacía bastante, o sea, a veces era muy absorbente todo, ¿no? Porque al hacer tantas cosas a la vez se hacía complicado y era muy absorbente todo. Después, bueno, al dejar la profesión ya, bueno, un poco toda esa etapa de trabajo con los pacientes, yo hacía pediatría, así que era muy demandante y muy exigente y había que estar actualizado, leyendo. Una vez que tomé la decisión de dejar la medicina, ya se alivió un poco ese aspecto, ¿no es cierto? La época de la revista Humor fue algo realmente muy bueno para todos quienes trabajamos ahí y también bueno para los lectores, ¿no? Acá en la Argentina siempre hubo revistas de humor. O sea, desde Rico Tipo, Patoruzú, Satiricón, Tía Vicenta, Hortensia, Mengano, Chaupinera, siempre hubo revistas de humor, ¿no? O sea, era raro que no hubiera. Y bueno, Humor fue un poco la continuación de Satiricón, digamos, con Casioli, con mucha gente que trabajó en Satiricón. Al cerrarse la revista Satiricón, se forma esta editorial, Ediciones de la Urraca, donde Casioli es el director de la revista y Tomás Sanz es el director editorial, ¿no? Y bueno, nació en el año 78, en plena dictadura, con el Mundial. La primera etapa fue una etapa donde estábamos Menotti de Oz, decía que estaba Menotti con las orejas de Martínez de Oz, ¿no? Era como una unión de ambas caras. Y empezó de una forma liviana, digamos, tratando de satirizar algunos aspectos, la economía, eso. Y de a poco empezó a apretar un poquito más las clavijas y cada número de Humor era un apriete de tuerca más con respecto a la realidad, ¿no? Como que más crítica la revista, más jugada. Y en un momento se convirtió en el único medio con algunos otros medios radiales que tenía una postura crítica hacia la dictadura, ¿no? Y fue realmente como una ventanita de aire fresco entre todo lo que era la prensa local, que uno a veces por obligación y otras por convicción estaban siendo, digamos, de alguna manera voceros de la dictadura, ¿no? Entonces Humor pasó a ser una publicación totalmente de la otra vereda de lo que era el gobierno de ese entonces, ¿no? Y bueno, nucleó a importantísimos dibujantes, importantísimos columnistas, escritores, tantísima gente pasó por la revista y reportajes buenísimos de Mona Moncalvillo. Bueno, esta muestra me invitó muy generosamente Ana Lorenzutti en este espacio, al cual yo había venido muchísimas veces porque muchos amigos han expuesto acá, y bueno, Marta Menéndez, la dueña del espacio, que también me albergó con su espacio, así que bueno. Y es una muestra donde muestro obra gráfica. Yo soy dibujante esencialmente y me manejo el dibujo, la litografía, y ahora estoy haciendo serigrafía. Hice también xilografías, hice grabado, monocopias, hice aguatintas, aguafuertes, bueno. Y esta es una muestra esencialmente de dibujos
algunos hechos en pandemia, otros que ya tenía, y traté de mostrar obra gráfica donde un poco este espacio invita, ya que es un espacio donde el papel nos recibe con todos los libros. Dije, ¿por qué no continuar con el lenguaje y hacer obra en papel? Así que mostré todos dibujos y grabados hechos, algunos ya te digo, en pandemia, otros en otros momentos, pero bueno, creo que armonizando una muestra donde tenga que ver específicamente la gráfica, ¿no? Princesa fría y dura que exige a sus pretendientes, la mayoría todos príncipes, les exige resolver 3 enigmas. Y aquel que se suma a este desafío, que lo acepta, que desafía a la princesa, si no acierta los 3 enigmas, tiene un final terrible, que es la muerte. Después, en otros momentos, por ejemplo, en la escena en que Calaf decide desafiar a la princesa y llegan los momentos de los enigmas, el coro pasan a ser los nobles del palacio, que viven con mucha tensión, con mucho nerviosismo, el devenir de esta competencia, ¿no? Después hay otra escena de gran delicadeza, donde no se caracteriza el coro por las grandes sonoridades, sino por la delicadeza de los pianísimos, los colores cálidos y oscuros, como es la escena en que Liu es atrapada, de gran expresividad y de un color que el maestro Badea ha trabajado mucho para que sean pianísimos etéreos. Y después, bueno, en el gran final, donde el coro nuevamente estalla en una exaltación del amor, de la felicidad y del triunfo de Calaf, no sobre la apuesta, sobre los enigmas, el triunfo sobre la frialdad y la dureza del corazón de Turandot, que al final ella también se une a este resultado amoroso final con un canto de felicidad y de gloria. Estudió con Demetrio, con Urruchúa, junto con Gorriarena, con Hugo Monzón. Ya en ese momento Urruchúa mismo decía, no hay que decirle nada. Era como que sabían que ella ya sabía lo que tenía que hacer, no había que explicarle nada, no había que corregirle nada. Estaba ahí y pintaba, le decían la flamenca. Y el propio Gorriarena, que estuvo en la primera muestra que yo organicé hace muchos años en La Recoleta, hablaba de ella con una veneración total, porque realmente una colorista increíble, una gran pintora y una gran dibujante. Más que eso no puedo decir. La verdad es que, no sé, cualquier obra que... ves a ese señor ahí sentado con una especie de bebida cola adelante de él con una pajita, y no sabes si atrás o adelante de él hay una especie de jarrón con unas calas, y atrás hay un tipo que en vez de cabeza tiene una cruz. Ahora, ¿qué está pasando ahí? No sé, puede ser un velorio eso, yo qué sé qué es. No importa lo que yo piense, además, no sé qué te voy a decir. Lo que sí es increíble es como con nada, con muy poco, ella genera una tensión, genera una imagen que es única. Realmente me parece que es una gran artista argentina, que es una de las grandes artistas argentinas, que no fue olvidada, porque tampoco fue conocida, porque vos primero tendría que ser presentada y fallar para que sea olvidada, y eso no pasó, porque por suerte ella tenía una familia que la protegió mucho, que la cuidó mucho, y le dio la posibilidad de tener su taller. Hilda, que era su hermana, una mujer muy rica, estaba casada, era la dueña de Odol, entonces tuvo una vida tranquila en términos de que ella tenía asegurado los papeles, los dibujos, las tintas, los óleos, el lugar para hacerlo, así con la lista, todo arreglado. Entonces, de tanto en tanto, cuando exponía, si le iba bien o le iba mal, no cambiaba su economía. Eso no está mal, porque yo conozco un montón de artistas maravillosos, muy talentosos, que el mercado los cambió y los convirtió en una porquería.
Pasó mucho eso, ¿entendés? El mercado termina condicionando mucho la obra del artista, o tipos que como vendían bien una obra, después les costaba cambiar porque si cambiaban tenían miedo de no vender, y como ellos ya tenían un ritmo de vida que no querían perder, que lo habían conseguido con esa clase de obra, entonces terminaron repitiéndose y copiándose a sí mismos durante años. Bueno, esos intervalos entre dolor, sufrimiento que tenía indudablemente, aparecían donde ella podía expresar otra cosa y donde ella podía crear, trabajar, porque en realidad lo que te saca de la locura es el trabajo. Y esto es otro trabajo más, de última. El trabajo creativo, el dibujo, la pintura, no deja de ser un trabajo. Y ella trabajó mucho. La cantidad de dibujos que ella hizo es muy grande, y de pinturas también. Y yo creo que eran intervalos donde ella no solamente salía de la locura, sino que se convertía en una eximia dibujante, es decir, que era totalmente lo opuesto a lo otro, ¿no? Indudablemente alguna imagen que pueda haber tenido en los otros momentos puede haberse visto reflejada después. No puedo saber cómo era, pero sí es seguro que es la precisión, la eficacia, la calidad que ella consigue con un dibujo o con una pintura no es una locura. Es una precisión de absoluta certeza, de absoluta lucidez. La locura es otra cosa, ¿no? La Tierra y la Luna es sumamente importante porque revela una técnica de trabajo de Rodin que no era frecuente. Él trabaja por medio del ensamble, es decir, uniendo obras preexistentes que él ya había realizado para Las Puertas del Infierno, las ensambla y así logra una nueva obra, una nueva idea. Él aquí unió dos figuras, una es la imagen de Andrómeda, o Danae también, y la otra es la imagen de la fatiga. Otro elemento interesante también para dar cuenta de este método de trabajo que él empleaba es cómo él va dejando la idea del no finito, es decir, la obra como si estuviera sin terminar, deja la piedra en bruto, el mármol en bruto, y lo va contrastando con unas zonas mucho más pulidas, que es de donde parecen emerger los cuerpos. Esa idea de que las figuras están como encerradas en la piedra y es el artista el que tiene que extraerlas de esa materia en bruto y sacar a la luz esas dos figuras. Si bien la obra se llama La Tierra y la Luna, él no tuvo especial interés en ese título. Generalmente los títulos se los sugerían su círculo de amigos. Cuando en 1906 Schiaffino, en misión oficial, va a Francia a adquirir obras para el museo y la ciudad de Buenos Aires, va directamente al taller de Rodin y compra dos obras. Una es La Tierra y la Luna y la otra obra es El Pensador, que se puede ver en la Plaza del Congreso. En agradecimiento, Rodin le obsequia un yeso que es El Beso. Esto es una obra que directamente es una donación del artista para el Museo de Bellas Artes. La particularidad que tiene es también que es un calco, es decir, es una obra exactamente igual a la que está en el Museo Rodin de París, pero la que está en el Museo Rodin de París es de mármol. La que estamos viendo acá es de yeso. En realidad, originariamente, el grupo formaba parte de La Puerta del Infierno. La Puerta del Infierno fue el encargo más importante que tuvo Rodin en su vida y que no terminó. Pero para esa puerta él realizó cantidad de imágenes que después son las que le van a servir para realizar otras obras. La Puerta del Infierno se inspira en el infierno
de la Divina Comedia de Dante Alighieri. Y allí en el canto quinto está el relato de Paolo y Francesca, un amor desgraciado, un amor prohibido, porque en realidad eran cuñados. Y originariamente el beso está ilustrando ese encuentro amoroso cuando Rodin concreta el conjunto, le parece que no es adecuada la manera en cómo él elaboró esta idea y la extrae de la puerta, la reemplaza por otro grupo y comienza a tener vida propia, lo va despojando de todos los elementos literarios. También es una obra que invita a recorrerla por su juego de líneas diagonales, paralelas, invita a que uno la pueda ir rodeando, ir descubriendo el encuentro de estos dos personajes que son Paolo y Francesca. Hola, soy Paula Félix Iguier, la directora del Museo del Cine Pablo Ducros-Hicken, y hoy te invito a una recorrida por el museo para que conozcas nuestras colecciones y para que te encuentres o te reencuentres con la historia de nuestro cine. El museo, además de películas, guarda todo aquello que sirve para hacer las películas y también para promocionarlas y exhibirlas. Así es que tenemos una colección de vestuario, de escenografía, de cámaras y proyectores, de afiches, de guiones, de programas. Bueno, muchísimas cosas que se pueden ver en nuestro recorrido en la muestra permanente y algunas otras cosas que vamos cambiando en las muestras temporarias. Las obras, empezando por la pared de entrada, hay 4 obras que son armónicas entre sí en cuanto a la técnica y al tamaño, y la obra de la izquierda, que es la que figura en la invitación, en el flyer, se llama Debajo de la autopista. Trabajo mucho sobre la figura humana, ¿no? Cuando yo me formé en Estímulo de Bellas Artes y siempre trabajé la figura humana. Y la primera obra, como todas, hay muchos personajes. Realmente el título aparece después de realizado el trabajo, una vez que lo termino, porque no hay un boceto prefijado, hay empezar con un personaje, después plantar una especie de línea, hay muchos juegos de líneas en las cuales son pretextos compositivos, ¿no? Yo pongo el elemento simplemente como un pretexto compositivo, entonces hay líneas oblicuas, verticales, horizontales que tratan de jugar con la composición. Y bueno, se llama Debajo de la autopista, un poco, qué sé yo, si uno quiere hablar de la gente que vive en las autopistas, que también tiene una connotación, pero son nada, imágenes que se superponen, que
que aparecen, siempre aparecen cielos medio tenebrosos como un fondo de escenografía, mucho de surrealismo porque hay elementos irreales puestos en un contexto también de irrealidad, ¿no es cierto? Pero bueno, es eso, ¿no? Y está trabajada con Rotring, que es la pluma la más chica, la 01, que es para mí durante horas trabajando la textura, que es algo que a mí me gusta mucho hacerlo. Después, en esta pared tenemos lo que es más reciente, que son serigrafías. Este año empecé a hacer un taller de serigrafía, donde a partir de un trabajo que fue una litografía, que se llama dibujo de línea, hice el trabajo para hacer un chablón en serigrafía y empecé a jugar. A mí me gustan los trabajos donde tiene estos tres colores, el rojo, el blanco y el negro. Y en base al dibujo original, pasado a un chablón, usé tinta colorada, tinta roja, y armonicé este dibujo, ¿no? Donde hay líneas que se superponen. El dibujo original tiene lo que siempre uso como motivos, ¿no? Las personas caminando, los autos, los edificios, ese conglomerado urbano. Y en este trabajé un poquito, que es uno de los trabajos más recientes, donde, ya te digo, el chablón en rojo juega un poco con el espacio y con el dibujo original.